El futuro de la energía limpia y los biocombustibles, la verdad, no depende de buscar las tierras agrícolas más fértiles o hermosas del planeta. O sea, es todo lo contrario. Absolutamente lo contrario. De hecho, depende de encontrar literalmente la peor parcela de tierra imaginable. Sí, la más seca, la que está en una pendiente terrible, la que está llena de rocas, esa que absolutamente ningún agricultor tradicional querría tocar ni de broma. Exacto. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante publicado en 2022 sobre la evaluación de tierras agrícolas. Este estudio está muy enfocado en el medio oeste de Estados Unidos, específicamente en Nebraska, Kansas y Colorado. Y el objetivo de este documento, para quienes nos escuchan, es descubrir cómo cultivar algo llamado pasto varilla, o switchgrass, como le dicen en inglés, que es, digamos, un cultivo energético súper clave para todo este tema de la bioeconomía. Ujú. Pero lo interesante aquí, y creo que es el núcleo de todo esto, no es solo hablar de la botánica de la planta. Se trata de descubrir cómo los científicos están usando algoritmos complejos para encontrar esos patitos feos de la agricultura. Para decidir exactamente qué parcela a nivel microscópico es perfecta para generar energía. Tal cual. Porque el gran reto de todo esto es lograr una producción energética masiva sin quitarle ni un solo centímetro cuadrado a la producción de alimentos. A ver, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo eligen esta tierra, primero tenemos que entender qué es exactamente lo que están buscando. Claro, el filtro inicial. Sí, porque el estudio se basa en un concepto que llaman manejo integrado del paisaje. Y la primera regla es radical, o sea, no podemos competir con la comida. Cero competencia. Así es. Solo evalúan tierras que actualmente tienen un uso agrícola convencional. Estamos hablando de maíz, de soya, trigo. Y descartan por completo cualquier cultivo especializado. Pero lo brillante, lo que a mí me voló la cabeza, es que buscan las peores zonas de esos mismos campos. Es como, a ver, si hiciéramos una analogía, es como armar un equipo para un deporte nuevo. Digamos, rugby. Ok, me gusta. Pero en lugar de buscar a los atletas estrella que ya brillan en el fútbol profesional, el estudio busca específicamente a los jugadores de banca, a los que son torpes, los que se tropiezan con el balón. Porque resulta que esas características raras son de hecho perfectas para este nuevo deporte, que es el pasto varilla. Exactamente. Esa analogía captura perfectamente la esencia de algo que llamamos el Índice Nacional de Productividad de Cultivos Básicos. En la agronomía lo conocemos como el NCCPI. NCCPI, ¿ok? Sí, y normalmente cuando un agricultor evalúa este índice, busca números altos. Un número alto significa que tienes un suelo profundo, con un drenaje excelente, un pH perfectamente balanceado. Básicamente el paraíso del maíz, ¿no? Exacto, tierras donde el maíz crece casi sin esfuerzo. Pero para el pasto varilla, el algoritmo de este estudio hace lo opuesto. Rastrea el mapa buscando un NCCPI totalmente deprimente. O sea, los peores puntajes posibles. Sí, puntajes bajos y una capacidad de almacenamiento de agua terrible. Zonas donde el suelo está súper compactado o tal vez es demasiado arenoso para retener la humedad. Pero un momento, aquí me surge una duda gigante y creo que cualquiera se preguntaría lo mismo. Si estamos buscando deliberadamente la tierra más árida, rocosa y, pues, de bajo rendimiento, ¿no significa eso que la cosecha de nuestro pasto varilla también va a ser un desastre? Es una preocupación súper lógica. Claro, porque al final del día es una planta. Necesita nutrientes. Si la tierra es malísima para el maíz, ¿por qué no sería una ruina financiera total para el agricultor que intenta cultivar esta biomasa? Bueno, ahí es donde la biología del pasto varilla simplemente rompe las reglas. Estamos hablando de una planta que es perenne y nativa de esas regiones. Es una verdadera sobreviviente evolutiva. Ok. Sus sistemas de raíces no son como los del maíz. Pueden penetrar hasta 3 metros de profundidad en el suelo. ¡3 metros! ¡Wow! Sí, es una locura. Y eso le permite encontrar agua y nutrientes allá abajo, donde cultivos superficiales como la soya simplemente mueren de sed en una sequía. Ah, y entiendo. Entonces plantar pasto varilla en estas tierras marginales no solo funciona, sino que de alguna manera tiene un efecto curativo. Exactamente, es un vendaje ecológico. Al no requerir que un tractor esté arando la tierra cada maldito año,
Esas raíces profundas estabilizan el terreno de una forma increíble. Y supongo que por eso el estudio también incorpora esto que llaman el factor K, ¿verdad? El factor K, sí, es la métrica que evalúa qué tan susceptible es un terreno a la erosión por lluvia. Y también miden el riesgo de lixiviación de nitratos, que es cuando los fertilizantes se filtran hacia las aguas subterráneas y las contaminan. O sea, buscan activamente campos que se están degradando, que se están destruyendo, para que este cultivo aumente el secuestro de carbono subterráneo y lo salve. Tal cual. Pero hay un límite físico brutal para elegir estas tierras que no tiene absolutamente nada que ver con la biología. Tiene que ver con la gravedad, la topografía. Exacto, la topografía. El estudio excluye de manera automática cualquier terreno que tenga una pendiente mayor a 16.7 grados. Ni siquiera se molestan en analizar la calidad del suelo si la colina es más empinada que eso. Queda fuera. Queda totalmente descartado. Ese límite de 16.7 grados, que en términos de ingeniería equivale a una pendiente del 30%, es un umbral crítico. Me imagino que es por la maquinaria, ¿no? Claro, por encima de esa inclinación, el riesgo de que una cosechadora súper pesada se vuelque es altísimo. Y nadie va a arriesgar la vida de un operador por biomasa. Además de que el motor del tractor consumiría cantidades absurdas de diésel, simplemente para combatir la gravedad al subir la colina. Exacto. Destruiría por completo el margen de ganancia del agricultor. Es un criterio binario muy estricto. O es seguro para operar maquinaria pesada o se descarta de inmediato. Lo cual nos lleva a uno de los puntos que la verdad encuentro más fascinantes de todo este análisis. Ya establecimos que buscamos tierra árida, muy erosionada, y en una pendiente manejable. Pero la forma en que esos factores se presentan en un mapa importa muchísimo. Y aquí entra la geometría del campo. La geometría es fundamental. Sí, porque si tenemos tierra mala escondida en los rincones de una granja, es muy probable que no tenga la forma de un bonito cuadrado perfecto. No, para nada. La inmensa mayoría de estas áreas marginales siguen los contornos de la naturaleza, los cauces de los ríos, los bordes de los bosques o los linderos rocosos. O sea, formas completamente caóticas. Caóticas, sí. Eso crea parcelas con formas irregulares, que a veces parecen estrellas o, no sé, tentáculos extendiéndose por el terreno. Y aquí es donde el estudio introduce un cálculo súper interesante: la eficiencia operativa de la maquinaria. Directamente, ¿cuánto tiempo pasa un tractor trabajando de verdad, cosechando, en comparación con cuánto tiempo pasa simplemente maniobrando, dando vueltas y reposicionándose? A ver, imaginemos a una persona intentando pasar la aspiradora en una casa. Si se trata de un salón de eventos gigante, que es cuadrado y no tiene ni un solo obstáculo, el proceso es rapidísimo y muy eficiente. Claro, vas de un lado a otro sin parar. Exacto. Pero si alguien tiene que pasar esa misma aspiradora por un pasillo larguísimo, estrecho, lleno de muebles y con paredes en zigzag, el área total de suelo a limpiar quizás sea mínima. Pero te toma horas. Sí, pierdes el 80% del tiempo chocando con las esquinas, retrocediendo y jalando el cable. Ahora apliquemos eso a una cosechadora que pesa toneladas y cuesta cientos de miles de dólares. Cada giro inútil quema diésel y horas de trabajo. Es una analogía perfecta. La ineficiencia geométrica puede hacer que un terreno que, en teoría, tiene excelente potencial de cultivo, genere pérdidas millonarias a la hora de la cosecha. Solo por tener una forma rara. Exactamente. Entonces, para evitar sugerir campos que arruinarían a los agricultores, los investigadores utilizan una penalización matemática. Evalúan la proporción entre el perímetro del campo y su área total. Y en el documento original muestran la ecuación exacta. Originalmente, yo iba a tratar de leerla, pero es un dolor de cabeza lleno de coeficientes. Sí, es un poco densa. La fórmula es FE igual a 0.179 menos 0.145 multiplicado por el logaritmo natural del perímetro sobre el área. Ahí está, la dijiste. Pero lo interesante no son los números crudos, sino cómo funciona el mecanismo. Utilizan esa transformación de logaritmo natural para la proporción de perímetro y área. ¿Por qué complicarlo con logaritmos en lugar de usar una simple división? Bueno, la clave de usar un logaritmo natural es que el castigo por tener una forma irregular no es lineal. A ver, ¿cómo es eso? Pensemos en una parcela diminuta, digamos de 2 acres, que tiene forma de media luna. Su perímetro es enorme en relación con el poquísimo espacio cultivable que hay adentro. Claro, puro borde. Exacto. El algoritmo detecta eso y destroza por completo su puntuación de eficiencia, porque un tractor ahí se volvería loco dando vueltas en U todo el día. Tiene sentido.
Pero ahora tomemos una granja monumental de 1000 acres y digamos que su borde exterior es curvo o irregular. El perímetro sigue siendo larguísimo, sí, pero el área interior es tan gigantesca que la irregularidad del borde se vuelve estadísticamente irrelevante. Ah, ya. El tractor pasa tanto tiempo en línea recta adentro del campo que los giros en los bordes no importan tanto. Precisamente, el logaritmo natural capta esa realidad física. Penaliza severamente las formas raras en campos pequeños, pero es muchísimo más indulgente con los campos grandes. Entendido. Entonces, recopilando un poco. Tenemos reglas biológicas sobre el suelo, reglas geométricas sobre el perímetro y el área, y reglas de física sobre la inclinación del terreno. Todo junto. El problema es cómo demonios se combinan métricas que viven en universos matemáticos tan distintos. Porque no se pueden sumar peras con manzanas. Y la naturaleza no nos entrega campos que son 100% malos o 100% buenos. Todo es un espectro, ¿no? Todo está en una zona gris. Y aquí es donde entra lo que el estudio llama lógica difusa, o fuzzy logic en inglés. Es mi parte favorita de la metodología. Sí, porque el uso de esta lógica difusa es lo que separa a este modelo de las estimaciones superarcaicas del pasado. Totalmente. La informática clásica generalmente opera con lógica booleana. Todo es un 0 o es un 1, blanco o negro, es apto o no es apto. Pero el mundo real detesta los absolutos, sobre todo la ecología. Exacto. La lógica difusa no opera con un simple sí o no. Utiliza algo llamado funciones de membresía, que básicamente otorgan grados de verdad, con valores fraccionarios entre 0 y 1. A ver, si usamos otra analogía doméstica, la lógica tradicional es como un interruptor de luz en la pared. ¿Está encendido o apagado? La lógica difusa, en cambio, es como un regulador de intensidad. Un dimmer. Un dimmer, sí, tal cual. Permite tener la luz al 15%, al 60% o al 99%. Pensemos en cómo el estudio maneja el tema de los cuerpos de agua, que de hecho es uno de los criterios principales que evalúan. Ese es el mejor ejemplo para explicarlo. El estudio establece que es altamente deseable plantar pasto varilla cerca de ríos o lagos. Por lo tanto, el modelo de lógica difusa dice que, si un campo está a menos de 200 metros del agua, recibe una puntuación perfecta de idoneidad, un 1 absoluto. La luz al máximo en nuestra analogía del dimmer. Al máximo. Pero, a ver, aquí te tengo que interrumpir y cuestionar esta lógica del estudio. Adelante. Si la idea de alejarnos de los cultivos convencionales es ser mucho más ecológicos, ¿no es extremadamente peligroso plantar cultivos energéticos justo al lado de un río? O sea, si el agricultor usa fertilizantes químicos para este pasto varilla, la primera lluvia fuerte lavaría todo ese nitrógeno directamente al agua. Causaría una catástrofe de algas tóxicas. ¿Por qué el modelo recompensa tanto estar a menos de 200 metros? Es una objeción excelente, y de hecho es una preocupación ambiental muy común. Pero la respuesta radica nuevamente en la biología específica del pasto varilla. ¿Es diferente al maíz en eso? Totalmente. A diferencia del maíz, que requiere inyecciones masivas de nitrógeno sintético cada temporada, el pasto varilla maduro necesita muy pocos insumos. A menudo no necesita ninguno, gracias a esa red de raíces profundas que mencionamos. Ah, ok. Entonces, al colocar esta barrera verde de pasto varilla cerca de los cuerpos de agua, en realidad no estamos introduciendo nuevos químicos. Lo que hace el pasto es actuar como un escudo. ¿Un escudo contra qué? Contra el maíz. Absorbe los excesos de fertilizantes que provienen del campo de maíz del vecino, que seguramente está situado más arriba en la colina, antes de que esa escorrentía venenosa alcance el río. ¡Guau! O sea, ¿funciona como un filtro biológico gigante? Exactamente. Limpia el agua antes de que llegue al cauce. Por eso recibe el puntaje máximo a los 200 metros. Ahora, volviendo a cómo funciona la lógica difusa. Si el campo está a 300 metros, la puntuación no cae bruscamente a 0. Porque no es un interruptor. Exacto. La curva decae gradualmente. A los 1000 metros de distancia del río, la parcela podría tener un valor de 0.6. A los 2000 metros, baja un 0.2. Hasta que finalmente, al superar los 3000 metros de distancia, el valor llega al 0 absoluto. Así capturan el matiz espacial de manera continua. Es brillante.
Y donde esta lógica difusa me parece todavía más fascinante es en cómo manejan la productividad del suelo. Mencionamos antes el índice NSCPI y el tema del almacenamiento de agua. Queremos campos terribles, ¿verdad? Sí, queremos la peor tierra posible. Entonces, lo que hace el algoritmo es utilizar una puntuación invertida. Literalmente, calculan el valor de idoneidad como 1 menos X, donde X es qué tan buena es la tierra. Es como la venganza de las tierras malas. Es un mecanismo hermoso. Esa priorización inversa garantiza que los intereses alimentarios y energéticos nunca, pero nunca, vayan a colisionar. Claro, porque matemáticamente es imposible. Exacto. Si un campo de Nebraska es extraordinariamente fértil, digamos que su nivel de productividad, X, es de 0.95 sobre 1. El algoritmo hace la resta, 1 menos 0.95. Su puntaje de idoneidad para la bioenergía se convierte en 0.05. Queda sepultado en el fondo de la lista de prioridades. Queda descartadísimo. Cuanto peor es el rendimiento histórico para la comida, más alta es la calificación difusa para cultivar pasto varilla. Es directamente proporcional al fracaso agrícola tradicional. Me encanta. Y todas estas capas superpuestas de dimers matemáticos, la forma del terreno, la erosión, la distancia al agua, esta productividad invertida, todo eso se procesa junto y arroja un único número final. Sí, el famoso índice de idoneidad del sitio, o SSI por sus siglas en inglés. Y esto no se quedó en la teoría o en el papel. El estudio procesó datos a una escala alucinante en esos estados del Medio Oeste. Analizaron más de 336,000 parcelas individuales, utilizando registros espaciales que llaman unidades de tierra común, o CLU. Trabajar a nivel de parcela CLU es lo que realmente le da vida y valor a este modelo. Para dar contexto, un CLU es la unidad de tierra más pequeña con un límite continuo bajo un mismo propietario o administrador. Es el campo real que ves cuando vas manejando por la carretera. Exacto. Es el mundo real, no un promedio difuso de todo un condado. Y de ese inmenso mar de más de 300,000 parcelas analizadas, el modelo identificó y asignó un poco más de 9,400 campos específicos como aptos para la producción de pasto varilla. Y leí que lo notable es que la gran mayoría de estos 9,400 campos obtuvieron una puntuación SSI cercana a 0.5. Y ese puntaje de 0.5 a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque uno pensaría que si estás diseñando el algoritmo perfecto, querrías campos con puntajes altísimos de 0.8 o 0.9. Pero supongo que si estamos sumando tantas variables contradictorias... Ah, claro. Estás buscando tierra mala, pero que no sea muy inclinada. Que esté cerca del agua, pero que tenga buena forma geométrica para no gastar diésel. Exacto. Encontrar la perfección marginal, por así decirlo, es casi imposible. Así que un 0.5 significa que es lo suficientemente malo para no competir con el maíz, pero lo suficientemente bueno para ser rentable y ecológico. Refleja un compromiso hiperrealista, porque no existen campos con mala calidad de suelo que mágicamente tengan geometrías y ubicaciones perfectas en todas partes. Pero la verdadera prueba de fuego de este estudio fue su fase de validación. ¿Contra qué lo compararon? Bueno, los investigadores no solo publicaron sus mapas de parcelas y dijeron, listo, terminamos. Los compararon con el modelo oficial POLISIS, que es del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Que entiendo que es como el estándar de oro de la industria, ¿no? Es el estándar absoluto, sí. Pero POLISIS opera a una escala mucho mayor. Calcula producciones a nivel de condado basándose más en proyecciones económicas agregadas. Y aquí es donde cualquiera se preguntaría, a ver, si el gobierno ya tiene un modelo súper respetado que dice cuánta bioenergía puede producir todo un estado, ¿para qué tomarse la molestia de calcular logaritmos, ver las formas de los campos y aplicar lógica difusa parcela por parcela? O sea, no es reinventar la rueda de manera súper dolorosa. Podría parecerlo. Pero esa comparación es vital porque demuestra que el nuevo enfoque microscópico no rompe la economía macro. Resulta que al sumar los resultados de las 9,400 parcelas, el nuevo modelo difirió de las proyecciones gigantes de POLISIS en apenas un 2% en la asignación de acres. ¿Solo un 2% de diferencia? Sí, y solo un 1.2% de diferencia en la producción total estimada de biomasa. Es decir, llegaron prácticamente a la misma cifra total inmensa, pero a través de una ruta completamente microscópica. Exactamente.
Es como si el modelo del gobierno dijera, mira, hay 10 restaurantes excelentes en esta ciudad, y este nuevo modelo lograra no solo confirmar que sí que hay 10, sino que además entregara las coordenadas GPS exactas, el menú detallado y el horario de apertura de cada uno de ellos. Esa es la metáfora perfecta. Y la diferencia en la aplicación práctica es monumental. Si un fondo de inversión necesita construir una biorefinería que cuesta millones y requiere un flujo constante de miles de toneladas de pasto varilla para no ir a la quiebra, No pueden arriesgar su capital basándose en un promedio de condado. Necesitan la dirección exacta. necesitan saber si los agricultores en un radio de, digamos, 50 kilómetros realmente tienen parcelas aptas y contiguas para firmar contratos a largo plazo. Al coincidir con las estimaciones de Policies, este estudio a nivel de parcela adquiere una credibilidad incuestionable frente a la industria. Pero te da la resolución espacial que exige el mercado real. Es un paso gigantesco para, digamos, dejar de hablar de biocombustibles solo en teoría y empezar a planificarlos ya en la realidad física. Así es. Entonces, recapitulando lo que hemos analizado hoy, la fórmula para un futuro energético sostenible en el Medio Oeste implica, primero, no tocar la comida. Segundo, cazar activamente los suelos degradados usando una calificación matemática invertida. Muy importante eso. Tercero, asegurarse de que los campos no tengan esas formas de tentáculo que desperdician todo el diésel de los tractores. Y cuarto, procesar todo este caos natural a través de la lógica difusa para encontrar un equilibrio ecológico y económico real. Es un marco de trabajo verdaderamente robusto. Sin embargo, creo que hay un asterisco importante, una limitación estructural en el corazón de los datos, que no podemos pasar por alto si miramos hacia el futuro de estos algoritmos. Sisto, hacia el final del documento mencionan un tema espinoso sobre esos registros espaciales CLU de los que hablábamos. Resulta que, por cuestiones de privacidad agrícola y leyes promulgadas en el año 2008 en Estados Unidos, esos límites exactos de los campos dejaron de ser de dominio público. Sí, la Ley Agrícola de 2008, el Farm Bill, prohibió compartir esta información sensible por motivos de privacidad comercial de los productores. Y como resultado de eso, los límites espaciales de los polígonos que este modelo de 2022 procesa con tanta elegancia matemática... En realidad tienen más de 15 años de antigüedad. Exacto, son mapas viejos. Estamos aplicando los algoritmos del mañana a los mapas de hace década y media, y esto levanta una preocupación enorme, porque además de las divisiones de propiedades, herencias o ventas de tierras que obviamente han ocurrido desde 2008, hay un factor gigante que no se detiene: el cambio climático. Sí, ese es el gran elefante en la habitación. El modelo asume implícitamente un clima estático para evaluar los factores de suelo y la erosión, pero la realidad en Nebraska, Kansas y Colorado hoy en día es muy, muy distinta. Los patrones de lluvia han cambiado por completo. Totalmente. Las precipitaciones han alterado profundamente la capacidad de retención de agua de los suelos y las sequías severas prolongadas han cambiado qué parcelas se consideran marginales y cuáles no. Y esto deja una reflexión profunda para quienes nos escuchen. Al intentar mapear la parcela perfectamente terrible basándonos en datos históricos y condiciones que asumen que el clima no cambia, es súper posible que los campos de 2008 hayan mutado radicalmente hoy. Definitivamente. Quizás zonas que antes eran viables ahora son desiertos de polvo totalmente improductivos, o terrenos que eran demasiado húmedos para el algoritmo ahora son ideales para el pasto varilla. Y surge la pregunta, ¿estamos apuntando los sistemas de inteligencia geográfica más sofisticados del mundo hacia un mapa fantasma? Es una pregunta inquietante. Y resolver la captura de datos en tiempo real, pero sin violar la privacidad de los agricultores, es claramente el próximo gran muro que la ciencia tiene que derribar. El trabajo de optimizar nuestro planeta nunca se detiene. Detrás de cada posible solución a la crisis energética hay discusiones infinitas sobre geometrías de campos, escorrentía agrícola, ecuaciones logarítmicas y cómo aprender a valorar los terrenos que antes simplemente descartábamos. Sigan manteniendo viva esa curiosidad y analizando lo que parece invisible a simple vista, porque en cada detalle de cómo usamos nuestra tierra, siempre hay una capa mucho más profunda por descubrir.